Domingo 18 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Jesucristo, pues por Él estáis ricos de todo, en toda palabra y en toda ciencia, y por el modo como se ha confirmado en vosotros la predicación del Evangelio, de suerte que nada os falta en ningún carisma, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os fortalecerá hasta el fin sin culpa, para el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a una barca, atravesó el lago y fue a su ciudad. Presentáronle al punto un paralítico echado en su camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Confía, hijo, perdonados te son tus pecados. Algunos escribas dijeron para sí: Este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: Perdonados te son tus pecados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Viendo esto, las gentes se asombraron y glorificaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. Les recuerdo que este mes es el mes del consagrado a la devoción al Santo Rosario, mes del Santo Rosario, y mes también de los Santos Ángeles. Este viernes fue la fiesta de San Miguel Arcángel y mañana la fiesta de los Ángeles de la Guarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído cómo nuestro Señor curó a este paralítico y dijo después que esa era la señal de que Él era de Dios, o que Él venía de Dios, porque para muchos no era evidente que Él era Dios, ¿verdad? Que Jesucristo era, muchos no sabían todavía en ese momento que Jesucristo era Dios, pero sí sabían que Él era un enviado de Dios y que era un profeta, o por lo menos. Entonces, pero Él dijo, bueno, ya que yo hago milagros, ya que curo un paralítico, solo Dios tiene ese poder. Entonces ya tienen la evidencia de que yo vengo de Dios, o que yo represento a Dios, ¿verdad? Y esa potestad de hacer milagros, pues solo sucede en la Iglesia Católica. En las religiones falsas no hay milagros. Puede haber prodigios. Los prodigios no son milagros, son cosas que los ángeles pueden hacer, ¿verdad? Los demonios pueden hacer cosas que son arriba de nuestras fuerzas, pero dentro de todo, pues los ángeles tienen poderes y pueden hacer cosas que nos dejan admirados, pero no son verdaderos milagros. Y a menos que Dios comunique su poder o a los hombres o a los ángeles para hacer milagros, ¿verdad? Entonces puede pasar que Dios comunique el poder a los hombres en ciertos casos, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido santos que han resucitado muertos, ¿verdad? O que han hecho cosas extraordinarias, pero siempre es por el poder de Dios que les comunica ese poder de hacer milagros, ¿verdad? Entonces hay cosas que los demonios no pueden hacer, por ejemplo resucitar un muerto,
Pero hay cosas que son del dominio puramente físico. Eso sí lo pueden hacer, por ejemplo, hacer que algo vuele, o pueden hacer que algo se mueva, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces eso no son verdaderos milagros. Por ejemplo, una persona que tiene un órgano de su cuerpo que está completamente destruido, está enfermo, y solo Dios puede que en un instante ese órgano quede completamente como nuevo, ¿verdad? Y puede pasar, así han pasado muchas veces en Lourdes, de personas que tenían, por ejemplo, el hígado completamente dañado y en un momento se curaron. Eso solo lo puede hacer Dios, o lo puede hacer Dios por medio de un santo, de un ángel, o de una persona que Dios quiera, ¿verdad? Dios puede hacer milagros por medio de personas, pero eso muestra que eso viene de Dios y que esa persona representa a Dios. Por eso cuando los santos hacían milagros, la gente les creía y decía, bueno, realmente él hace esto de parte de Dios. Entonces hoy hay muchos falsos milagros que son prodigios y que pues son hechos por los ángeles y que parecen milagros pero que no son milagros. Por eso hay que estar muy atentos y no ser crédulos, no creer todo lo que nos dicen, ¿verdad? Y por ejemplo en las reuniones carismáticas hoy pretenden que reciben el Espíritu Santo, y eso es una falsificación, porque el carismatismo nació con los protestantes. Entonces ese movimiento ya de por sí es herético, viene del protestantismo y se ha introducido en muchos medios católicos, y mucha gente dice, no, es que hay milagros. Entonces a veces la gente se desmaya, y eso es más bien por acción diabólica, no es Dios, no viene de Dios. Entonces hacen cosas raras, cosas que son repulsivas, que no son, porque cuando Dios hace algo, en todo eso que hace, Él hace, todo está bien. No son cosas raras, no son cosas que repugnan a la razón. Entonces esos milagros, el demonio puede hacer, por ejemplo, que alguien que tiene una rodilla atrofiada, que es un problema como mecánico, el demonio puede hacer que funcione bien, porque es algo físico. Entonces ahí ellos dicen, es que es una persona que no podía andar y ahora ya puede andar, pero eso es un prodigio, no es realmente que está curada, sino simplemente que el demonio la ayuda a hacer caminar, pero no está realmente curada. Y muchas de esas personas que dicen que han podido caminar, un mes después, o un tiempo después, otra vez tienen la misma enfermedad. O sea que no es algo estable, que no es algo real. Entonces, a medida que el tiempo pasa, por la abundancia de pecados que hay hoy, el demonio tiene más poder, y por decirlo así, Dios está triste, Dios está ofendido, y por eso Dios se aleja de este mundo, porque el mundo no quiere de Él. La gente de hoy ya no quiere de Dios, no solo ya no rezan menos, sino que también lo ofenden. Entonces Dios se aleja y Dios está menos presente en esta sociedad, y por el hecho mismo los ángeles malos tienen más poder y pueden hacer más cosas. Entonces al final del mundo los demonios tendrán mucho poder, y el anticristo hará cosas muy extraordinarias que parecen milagros pero que no lo van a hacer, pero que Dios permitirá eso como un castigo por la ceguedad de la gente, por la infidelidad de la gente. Dios lo permitirá como un castigo, y a veces Dios castiga unos pecados
con otros pecados. Entonces a la gente se enceguece y hace pecados más graves, y es un castigo de Dios también que la gente a veces haga pecados más graves, porque son consecuencia de otros pecados. Y así está, tal vez nosotros vamos a ver situaciones cada vez más graves en este mundo. No sabemos hasta dónde Dios lo permitirá. Si ya estamos cerca del reino del anticristo, es posible. Y entonces la Virgen de la Salet, que hoy en la fraternidad ya no es bien vista, y que antes Monseñor Lefebvre nos hablaba de la Virgen de la Salet, que es una aparición aprobada por la Iglesia y por los papas y San Pío X también. Y entonces ya en la fraternidad ya no se difunde el secreto de la Virgen de la Salet, ya no se difunde el mensaje de la Virgen de la Salet. Entonces la Virgen hizo dos mensajes, o sea que ese que es más conocido es el que le dijo a Melania, que fue la niña que estuvo presente en esta aparición, pero también la Virgen dijo otras cosas al niño, porque eran un niño y una niña. Entonces el secreto de Melania, ese fue conocido mucho tiempo, pero el secreto del niño no fue revelado. El niño escribió una carta al Papa en ese tiempo, y esa carta de ese niño fue guardada en el Vaticano y no se conoció hasta hace poco. Un sacerdote que estaba estudiando en Roma, que tuvo acceso a los archivos del Vaticano, un sacerdote francés tuvo acceso al secreto de Maximino, que era el niño, y él publicó ese secreto, y entonces ya es conocido. Él sacó un libro, yo tengo ese libro, y él sacó un libro y lo publicó, publicó este secreto en ese libro, y dice que el niño dice que aparentemente va a haber un tiempo de victoria de la Iglesia, y que después será el reino del anticristo. Entonces aparentemente será así, ¿verdad? Entonces nosotros, tal vez esta crisis que estamos viendo hoy de la Iglesia va a terminar con el triunfo del corazón inmaculado de María, que fue la promesa de la Virgen en Fátima. Dijo que al final su corazón inmaculado triunfaría, y tal vez veremos nosotros ese triunfo, y que habrá un regreso de la tradición en la Iglesia, pero no sabemos exactamente cuándo, y que después va a pasar un periodo de tiempo en el cual habrá una especie de prosperidad en la Iglesia, y ya después vendrá el anticristo. Aparentemente es lo que dice Maximino. Entonces no sabemos exactamente, porque hay profecías que pueden variar un poco, depende de la fidelidad o la infidelidad de los católicos, ¿verdad? Así como que cuando Jonás anunció que Nínive sería destruida, pues sí, era una profecía y iba a pasar, pero lo que vino a cambiar fue que el pueblo de Nínive se convirtió e hizo penitencia, y entonces Dios dijo, puesto que el pueblo se ha convertido, entonces Nínive no será destruida. Entonces muchas profecías son condicionales, es decir, si tú no haces esto, va a pasar esto, pero si tú lo haces, va a pasar otra cosa, ¿no? Entonces a veces las profecías son condicionales, y no es así tan absoluto que deban pasar así como dice, ¿verdad? Pero no sabemos. Pero lo que sí vemos, que el mundo cada día está peor, y que la gente está enceguecida y no quiere reconocer a su Dios, y no les interesa volver a la tradición. Los católicos se han vuelto completamente perezosos, completamente apáticos, y lo que les interesa es su comodidad, su bienestar. Entonces no ven la necesidad
de tratar de volver a la tradición, de defender la tradición, de ayudar la tradición. No ven la necesidad. Entonces no ven la necesidad de promover la buena causa, y todo eso necesita esfuerzo, necesita colaboración. Entonces hay personas que creen que el Padre puede hacer todo, pero no es cierto. El Padre no puede hacer todo, necesita ayuda de los fieles. Y siempre fue así, ¿verdad? En la iglesia siempre fue así. Sí, el Padre en las parroquias era el que dirigía, y es lo normal, el que representa a Dios, el que representa la autoridad, y al que hay que obedecer, y al que hay que respetar. Pero el Padre se hacía ayudar por mucha gente en su parroquia para mantenerla limpia, para hacer esto, incluso para construir o edificar, ¿verdad? Todo es el Padre que se ocupaba de eso, pero los fieles ayudaban. Entonces es el orden normal de las cosas en la iglesia, ¿verdad? Entonces hoy que se ha introducido el espíritu democrático en la iglesia, ya el espíritu ecuménico, el espíritu colegial, como dicen, con el Vaticano II. Entonces ya ahorita ya la iglesia ya no es una sociedad en la cual hay una autoridad. O sea, ya hoy la iglesia la quieren hacer como una democracia, como si la autoridad viniera de abajo, viniera del pueblo, y no es verdad. Jesucristo no hizo así su iglesia. Entonces, cuando él hablaba a San Pedro, le dijo claramente que él sería la cabeza, la autoridad, y esa autoridad de la iglesia se comunica del Papa a los obispos, y los obispos a los sacerdotes, claro está, pero la iglesia es una sociedad jerárquica, no es una sociedad democrática, y es lo que hoy la gente ha bebido en las escuelas, en la sociedad, esa mentalidad democrática. Pero la iglesia no es una democracia. En la iglesia hay autoridad y hay un concepto, una noción de obediencia. Entonces la autoridad viene de arriba, viene de Dios, pero Dios ha designado quién ejerza esa autoridad. Ciertamente los hombres de iglesia no pueden hacer todo lo que quieran, y no están ahí para inventar la iglesia, para volver a hacerla diferente. No, están ahí para custodiarla, para mantenerla, y para que hacerla prosperar, pero no para cambiar la herencia de Jesucristo, la herencia de la iglesia, la herencia de la tradición. Y ese es el drama de hoy, que los hombres de iglesia se creen dueños de la iglesia, ¿verdad? Y se comportan como si todo fuera de ellos una propiedad, pero no. Los fieles pertenecen a Dios, pero el sacerdote, los obispos o incluso el Papa son solo representantes de Dios. No son Dios, pero sí representan a Dios. Y en ese caso deben hacer lo que Dios les dijo que hicieran, así que eso está en la tradición de la iglesia. Debemos mantener la iglesia como siempre fue, y esa es la herencia. Entonces, cuando decimos el Padre Nuestro, decimos hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así que en el cielo, ¿por qué se hace tan perfectamente la voluntad de Dios? Porque las personas y los ángeles que están en el cielo ven a Dios, y esa visión de Dios es tan irresistible que la gente no puede decir otra cosa. Cuando uno tiene la evidencia de algo bueno, uno no puede hacer otra cosa que decir: ah, qué bien, qué bonito, qué bello, qué esto, ¿verdad? Y casi sin que queramos, nos quedamos en la admiración, ¿verdad? Así cuando los niños de Fátima vieron a la Virgen y decían: ah, qué bella señora, qué hermosa, y todo el día estaban repitiendo eso: ay, qué bella señora, qué hermosa, y todo el día andaban diciendo eso, de tan hermosa que es la Virgen, y que no pudieron resistir a su belleza, a su bondad, y que se quedaron tan impactados por su bondad.
Y así es en el cielo. ¿Qué cosa? De ver a Dios, los que están en el cielo no pueden hacer otra cosa que amarlo y que obedecerlo, y que esos que tienen la visión beatífica en el cielo no pueden hacer otra cosa que lo que Dios quiere. Por eso allá en el cielo no puede haber pecados, porque la visión de Dios es tan irresistible que nadie puede querer otra cosa fuera de Dios. Tan bello es Dios, tan grande es Dios, tan bueno es Dios, y los que están en el cielo no lo pueden ofender porque lo están viendo y están tan cautivados por su belleza, su bondad, su grandeza, que es imposible que lo ofenda. Pero en este cielo, en esta tierra, nosotros no vemos a Dios, no tenemos la evidencia de Dios. Creemos en Él por la fe, y por medio de la fe estamos en contacto con Él, pero no tenemos la evidencia, no lo vemos directamente. Sabemos que está con nosotros, que está aquí, que existe, que etcétera, pero no lo vemos. Y eso hace que en nosotros pueda haber una debilidad, pueda haber un momento de duda o de fragilidad y que lo ofendamos, ¿verdad? Entonces, los ángeles que están en el cielo están aquí también en la tierra, así al mismo tiempo. Los ángeles que ven a Dios, y Dios nos dio a cada uno de nosotros un ángel para que nos cuide, para que nos guíe, que nos proteja y que nos dé buenas ideas, nos dé buenas inspiraciones para que seamos buenos. Entonces, nosotros debemos tratar de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo, como la hacen los santos ángeles, que siendo seres muy inteligentes, muy poderosos, mucho más inteligentes que nosotros, pero al mismo tiempo mucho más humildes que nosotros, porque los hombres generalmente, cuando un hombre tiene cualidades, tiene poder, se vuelve orgulloso, se vuelve suficiente, se vuelve altanero. Generalmente se ve eso mucha gente, ¿verdad? O una persona que es bella se vuelve altanera, se vuelve arrogante. Es muy raro que haya una persona bella que sea humilde, es muy raro que una muchacha que sea bella sea humilde, como la Virgen María. Entonces generalmente se vuelven altaneros y creen que todos les deben la caravana. Entonces porque estamos en esta tierra, todavía somos en cierta manera presa de los efectos del pecado original, y somos débiles y no vemos a Dios, así que vivimos en la fe, y eso supone un esfuerzo constante. Es que se me olvidó esto, es que se me olvidó aquello, es que somos débiles. Entonces Dios nos dio los ángeles para que estén aquí en medio de nosotros, y que por eso debemos tener devoción a los ángeles buenos. Entonces eso están en medio de nosotros y nos están cuidando, y no los veneramos y no les damos las gracias, decir gracias porque me has protegido. Hay relatos de gentes que se dieron cuenta cómo su ángel los protegió, que les pasaron cosas y se dieron cuenta que realmente fue su ángel de la guarda que los protegió. Entonces nuestro ángel nos protege todos los días, y hay veces que nosotros no nos damos cuenta o no pensamos bien las cosas, pero realmente nuestro ángel de la guarda está con nosotros. Pero en la medida que nosotros amamos a Dios, en la medida que nosotros vivimos bien nuestra vida cristiana, nuestro ángel de la guarda nos puede ayudar más, nos puede proteger mejor, porque si hay pecado en nuestra vida, así como Dios se aleja, también nuestro ángel de la guarda como que no nos puede ayudar tanto. Entonces son las personas buenas, que se portan bien, que son más protegidas.
que son más ayudadas y que Dios se hace presente en su vida porque ellos creen. Si nosotros tenemos fe, Dios se hace más presente en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en otros tiempos que la sociedad era más cristiana, que la sociedad era más católica, había más hechos milagrosos, había muchas cosas que pasaban y hay muchos hechos que a veces nos cuentan nuestros antepasados, que pasó en México, muchos milagros que pasaban. Por ejemplo, en la guerra cristera hubo muchos milagros y mucha gente cuenta de cómo Dios se manifestaba para apoyar la fe del pueblo y había milagros. Entonces, de personas que vieron cosas milagrosas, sí, y de esa manera Dios, en cierta manera, los animaba, los estimulaba a seguir fuertes, firmes en la fe, pero hoy ya casi no hay milagros. ¿Por qué? Porque la gente es incrédula y por lo mismo no merecen que Dios dé gracias especiales, ¿verdad? Entonces, en otros tiempos, por ejemplo, en la Edad Media, que es cuando hubo más santos, es cuando hubo más milagros, que hoy en la sociedad pagana, moderna, se critica la Edad Media, pero es en esa edad que hubo más cristianismo y que hubo más prosperidad. Y que digan lo que quieran, pero mucha gente se salvó y hubo muchos santos, muchos milagros, muchas gracias que fueron dadas. Y cuando la gente es más fiel a la gracia, pues más gente que se salva, que va al cielo. Entonces, no hay que hacerse ilusiones. La salvación es en la medida de nuestra fe, de nuestra fidelidad a la gracia. En una sociedad donde hay más pecado, menos fe, menos adoración a Dios, hay más gente que se pierde, es inevitable. Así que hoy que le han hecho creer a la gente que todos se salvan porque Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero Él quiere que nosotros colaboremos en la obra de nuestra salvación. Entonces Dios quiere absolutamente que nosotros hagamos la obra de nuestra vida cristiana, respetamos los 10 mandamientos, rezamos, vivimos en gracia de Dios. Bueno, entonces Dios también nos va a ayudar. Ahí está. Entonces, la medida que la gente se olvida de Dios, entonces en esa medida Dios se hace ausente, hay menos gracias, menos milagros y menos acción de los ángeles. Los ángeles son los enviados de Dios. En realidad la palabra ángel quiere decir mensajero, porque los ángeles son espíritus que no tienen cuerpo, que no solo son muy inteligentes, sino que son también muy poderosos. Entonces Dios puso sus ángeles para cuidar no solo a las personas, también cuidan las ciudades. Cada ciudad tiene su ángel de la guarda. Los ángeles cuidan la naturaleza. Si no hubiera ángeles que cuidaran la naturaleza, todo se volvería un caos, ¿verdad? Como cuando vemos que hay una tempestad, que hay un terremoto, lo que fuera. Si los ángeles no estuvieran ahí cuidando el mundo se volvería un caos. Los astros se salían de su curso, pero en un mundo naturalista, pues la gente no quiere reconocer la acción de los ángeles, menos tampoco Dios lo quieren reconocer, pues tampoco lo de los ángeles. Pero los ángeles cuidan el universo, y si no estuvieran ahí cuidando los astros saldrían de su curso, el mundo se volvería un caos. Entonces, los ángeles son muy poderosos porque están unidos a Dios. Los ángeles malos ya no son tan poderosos, que siguen siendo ángeles, pero como no están unidos a Dios, ya no son tan poderosos. Entonces había una santa, me parece Santa Francisca Romana,
que era muy devota de los ángeles, y ella veía a su ángel de la guarda todo el tiempo. Entonces, a veces ella tenía ataques de los ángeles malos muy fuertes, tentaciones muy poderosas, y su ángel no intervenía, porque Dios quería ver si ella era fiel. Dios quería ver si ella, en medio de todas estas tribulaciones, ella seguía siendo fiel. Y al momento que Dios ya decía, bueno, basta, el ángel de su guarda nada más movía su cabeza y los ángeles malos huían. O sea, tal es el poder de los ángeles buenos, que el ángel de la guarda de Santa Francisca Romana hacía una señal con la cabeza y los ángeles malos huían despavoridos. O sea, los ángeles buenos tienen mucho poder, pero a veces no intervienen porque Dios quiere ver a qué punto nosotros queremos ser sus hijos, queremos luchar, queremos mantenernos fieles, y también quiere que le demostremos nuestro amor. No es solo de boca, de palabra, sino con los hechos. Entonces, por eso a veces Dios permite que seamos tentados, que seamos perseguidos, que seamos humillados, ¿verdad? Y también eso nos hace humildes de que tengamos pruebas de Dios, pero no quiere decir que Dios nos ha abandonado, que Dios no está ahí, ¿verdad? Y que nos proteja de todos modos, porque hay uno hasta aquí, y Dios dice, váyanse ahora, y ya se van los ángeles malos. Entonces también era, me parece, Santa Teresa de Ávila, que un día tuvo una tentación tremenda y que se sentía que ya había pecado, que ya había hecho pecado muy grave, y ya después pasó la tentación y se le apareció Jesús, y ella le dijo, Jesús, ¿dónde estabas? Yo pensé que me habías abandonado, ya iba, no sé si pequé o no, y Jesús le dijo, yo estaba en el fondo de tu alma, no me veías, pero por eso no caíste. Entonces a veces Dios permite que tengamos momentos difíciles, pero no nos abandona, así como la barca cuando los apóstoles pasaron el mar y empezó a haber una tempestad y Jesús estaba dormido en la barca y los apóstoles estaban todos asustados diciendo, nos vamos a ahogar, y Jesús dormía. Entonces fueron a despertarlo y Jesús les reprochó, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? No les reprochó el hecho que lo hayan despertado, no fue eso que les reprochó que habían dudado. O sea que en cualquier situación Dios está ahí, en cualquier situación de nuestra vida, pero somos débiles y de todos modos llega el momento que tenemos una duda o que tenemos una especie de temor excesivo, ¿no? Pero Dios está ahí. Entonces no hay que perder la confianza a pesar de todo. Entonces también a veces Él no hace todo, Él se sirve de intermediarios, así como Dios envía a los sacerdotes para darnos la gracia de Dios, para darnos los sacramentos, también envía a sus ángeles para que nos ayuden, y de hecho nos ayudan, pero no lo vemos. También envía a sus santos para que nos recen por nosotros. Así que Dios a veces no hace directamente las cosas, lo hace por intermediarios. A veces Dios nos envía a un buen amigo que nos da un buen consejo al momento justo, ¿verdad? O Dios nos dio alguna persona que nos ayuda, una buena persona que nos ayuda. Incluso Dios dio a los niños, dio a sus papás para que los sean intermediarios. Y así también los ángeles son intermediarios, y hay que tener esa devoción a los ángeles. En esta época particularmente en que hay tanto presencia diabólica en el mundo y que hay muchas personas que adoran a Satanás, y muchos de todos esos
que tocan música moderna, los han entrevistado y muchos de ellos, o la mayoría, están consagrados a Satanás, que han vendido su alma al demonio, y el demonio les ha conseguido riqueza, poder, fama, porque el demonio tiene poder en este mundo también. Pero el demonio no tiene poder sobre los hijos de Dios, tiene poder sobre sus hijos de Él. Entonces debemos tener confianza, a pesar de todo debemos tener confianza. Pero aquellas personas que no están bautizadas, que no son católicas, o aquellos niños que nacieron sin la bendición de la iglesia, por ejemplo, que viven en familias que no están, de personas que están en amaciato, esos niños no tienen la culpa, pero los han privado de la bendición de Dios. Entonces esas familias no tienen el sacramento del matrimonio, o esos niños no están bautizados, o esos niños no hicieron su comunión, o nunca van a confesarse. Entonces no tienen la protección de Dios, que limitada tal vez a un cierto punto, porque para que Dios nos proteja, que los ángeles nos protejan, debemos vivir en gracia de Dios. Entonces hay personas que hacen brujería. Es un arte de invocar a los demonios y que pueden hacer daño a otras personas. Pero si una persona está en gracia de Dios y dice su rosario y está cerca de Dios, está protegida. Y esas mismas personas lo constatan, dicen, no, con eso no puedo nada, ¿verdad? No puedo nada. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque sus ángeles los protegen, ¿verdad? Y Monseñor Lefebvre, cuando él estuvo en África, nos contaba, porque en África es el reino de Satanás, allá es puro paganismo, pura brujería, puro de eso. Y entonces él convirtió a muchos allá, los convirtió al catolicismo, y decía, él mismo nos contaba, que los brujos de África hacían cosas extraordinarias, tenían mucho poder, porque invocaban al demonio, pero que cuando los africanos se convertían, ya no tenían poder sobre ellos, con ellos no podían, porque estaban protegidos. Entonces los mismos africanos se sentían protegidos, tenían horror, tenían miedo de los brujos africanos, pero cuando ya se convertían al catolicismo se sentían protegidos. Y así por eso siempre debemos vivir en gracia de Dios, porque en la medida que estamos no solo cerca, sino que estamos en Dios por la gracia, en esa medida estamos protegidos. Dios a veces permite, por ejemplo, la historia de los mártires, que a veces fueran martirizados, pero eso fue una manera de elevarlos a un grado mayor en el cielo, para que sean más felices en el cielo. Entonces Dios permitió una persecución, pero no quiere decir que los haya abandonado, porque en el fondo la verdadera victoria es la victoria de nuestra fe. Entonces, aun si nos hacen daño en el cuerpo, nosotros somos victoriosos en el alma, y es lo que cuenta. Entonces, todos esos mártires que parece que fueron derrotados, que parece que fueron humillados, que parece que Dios no los ayudó, en realidad sí los ayudó, porque ellos tuvieron la victoria del alma, la victoria de la gracia, la victoria de la fe, y ellos son los que en el cielo son los más felices, porque en esta vida tuvieron un combate más difícil, más arduo, y los que están más cerca de Dios, ¿verdad? Y en el mundo hay personas que son malas, que tienen poder, que tienen dinero, que tienen lo que quieren en esta tierra, y hay personas que no tienen mucha fe, que dicen, es que Dios los ayuda a ellos, a nosotros no. Bueno, tú dices eso porque no tienes fe, pero Dios permite
que los malos sean felices en esta vida, porque en la otra vida van a ser por toda la eternidad infelices. Y a veces Dios permite que los malos tengan en esta vida algunas alegrías, porque Dios sabe que después ya no las van a tener. Entonces, no hay que juzgar a Dios, pero debemos juzgarnos a nosotros mismos, eso sí, y ser muy exigentes con nosotros mismos, pero creamos en la presencia de Dios, especialmente hoy por lo medio de los ángeles. Tengamos esa devoción a los santos ángeles, y que realmente a veces tenemos buenos pensamientos y nos los atribuimos a nosotros, pero no, es que nuestro ángel nos lo sugirió, ¿verdad? Dice, ay, es que yo soy bueno porque tuve este buen pensamiento, que no sé qué. No, tal vez fue tu ángel que te lo inspiró. Tuviste una buena idea de ayudar a alguien. Bueno, a lo mejor no viene de ti, puede ser que sí, pero el ángel también hace algo, ¿verdad? Entonces se ve la presencia angélica en nuestra vida, y más el demonio está desencadenado en este mundo, más hay que tener devoción a los ángeles. Pero cuidado, los ángeles son almas puras, son almas humildes, son almas fuertes. No son almas, son espíritus, perdón, pero son humildes, a pesar de ser tan inteligentes. Nosotros, para leer un libro, a veces nos lleva 2 semanas, hay personas que lo leen, pongamos, mucho tiempo. El ángel en un instante lo lee todo. Tiene una memoria increíble, los ángeles, y tienen mucho poder. Poder físico, incluso en el Antiguo Testamento un solo ángel mató todo un ejército que vino a invadir Israel. Entonces Dios con un ángel exterminó todo el ejército enemigo en una noche, ¿verdad? Entonces los ángeles son poderosos, son inteligentes, pero al mismo tiempo son humildes. Por eso en las pinturas siempre se representa a los ángeles como niños, y los niños son inocentes y muy humildes. Entonces no son jactanciosos como mucha gente que apenas tiene una cosa buena y ya está mirando a los demás por abajo. Entonces es soberbia, ¿verdad? Los ángeles son bellos, pero es la belleza de Dios. Entonces si hay una persona en este mundo que tiene belleza, que no se la atribuya, que diga, bueno, es de Dios, que permanezca humilde. Es difícil hallar personas que tengan cualidades humanas y que sean humildes. La Virgen María era la persona más bella de la historia, pero es humildísima la Virgen, y es de una grandísima humildad. Entonces la gente no entiende eso. Los ángeles son poderosos, pero no son jactanciosos. Los ángeles tienen mucho poder, pero Dios no permite que lo utilicen, porque en esta vida Él nos pone a prueba a nosotros, y por eso los ángeles no intervienen, porque Él quiere ver qué somos capaces de hacer nosotros. Por eso muchas cosas que nos pasan, los ángeles no intervienen directamente, porque Dios quiere ver qué hacemos nosotros. Entonces tampoco Dios permite a los ángeles malos de hacer todo lo que quieran, porque si le permitiera, como decía San Ignacio de Loyola, el demonio es una bestia feroz que acabaría con la humanidad en un momento. Es la fiera que nos odia más que nada. Pero Dios no le permite hacer todo lo que quiere el demonio, le da un límite, ¿verdad? Y le dice, no, más allá no. Entonces, cuando el santo Job era una persona buena, y el demonio fue a decirle a Dios, mira, él es bueno porque tú le diste riqueza, porque tú le diste muchas cosas y no le falta nada, él es bueno por eso, pero quítale eso y verás que te va a abandonar.
Entonces Dios dijo, bueno, yo te permito que le quites todos sus bienes, pero no lo toques a él, no le atentes contra su vida. Y el demonio hizo lo que Dios le dijo, o sea, porque el demonio no hace lo que quiere, pero en la medida que los hombres se alejan de Dios, entonces Dios dice, bueno, no me quieren a mí, no quieren que yo los proteja, no creen que yo los puedo proteger, bueno, pues entonces yo me alejo. Y es el drama que está pasando hoy. Por eso Dios se aleja de este mundo, de esta sociedad, y esta sociedad se vuelve a imagen del infierno. Esa es la tristeza de lo que vemos hoy, ¿verdad? Entonces ni el demonio ni los ángeles pueden hacer todo lo que quieran, porque Dios dice no. Y entonces, ¿por qué? Para que darnos la oportunidad a nosotros de mostrar lo que somos capaces de hacer. Amamos a Dios, servimos a Dios, lo obedecemos, hacemos su voluntad. Bueno, si los ángeles malos tuvieran demasiado poder, no podíamos hacer todo bien. O si los ángeles buenos hicieran todo, pues nosotros no tendríamos mérito, porque no nos darían no haríamos gran cosa. Entonces no, ahorita el tiempo de prueba es el tiempo de nosotros. Hubo un tiempo de prueba para los ángeles al principio de la creación, cuando Dios les dio un tiempo de prueba a los ángeles para que escogieran quién estar conmigo o quién no estar conmigo. Entonces los ángeles buenos siguieron a San Miguel y los ángeles malos siguieron a Luzbel. Y en ese fue su momento de prueba. Pero ellos ya escogieron, ellos ya están con Dios, los ángeles buenos. Mientras que nosotros todavía estamos en el tiempo de prueba. Estamos en esta vida para escoger qué vamos a hacer de nuestra eternidad. Yo quiero ser feliz por siempre. ¿Y cuánto quiero ser feliz? ¿Qué grado de felicidad yo quiero? No solo es el hecho de ir al cielo. Dice, ¿qué grado de felicidad en el cielo yo quiero? Pues yo quiero ser muy feliz. Bueno, sí, pero tú tienes que hacer algo, tienes que hacer méritos, tienes que hacer acciones, no buenos deseos, ¿verdad? Es que yo quiero a todos, yo amo a toda la gente, pero no eres capaz de hacer nada por los demás. No eres capaz de decir un rosario, no eres capaz de dar una limosna. Nomás pura boca no es suficiente. Entonces Dios nos da tiempo, y este tiempo es precioso, es una oportunidad para que practiquemos nuestra fe y que crezcamos en las virtudes. Para eso estamos en este mundo. Es que hay personas que creen que este mundo es para siempre. No. Otras personas creen que este mundo es para divertirse, para pasarla bien. No es verdad. Dios en esta vida nos da también alegrías, si es cierto, no todo es negativo. Dios nos da muchas cosas buenas en esta vida, pero esta vida estamos aquí para escoger nuestra eternidad. Esta vida es para eso. Es que en esta vida es para divertirse, para pasear, para hacer dinero, No. Ciertamente muchas cosas materiales las necesitamos para vivir y hay que tomarlo en cuenta, es normal, pero no es el fin de la vida, es un medio. Entonces, ¿en qué medida asumimos nuestros deberes? ¿En qué medida somos fieles a la gracia? ¿En qué medida tenemos iniciativa para servir a Dios? No solo decir, es que yo no peco, no es suficiente que tú no peques. Tú debes practicar la virtud, tú debes hacer actos de bien. Entonces, Dios nos pidió hacer el bien. Y en segundo lugar, nos pidió no hacer el mal. Pero hay personas que creen que porque no hacen el mal, ya todo está hecho. No, primero Dios nos pidió hacer el bien. Es que yo hago el bien. Y no es un consejo, es una obligación. Entonces yo hago el bien. Hago el bien un poquito de vez en cuando. O hago el bien todo el bien que puedo.
según todas mis capacidades, según toda mi imaginación, según todo la gracia que Dios me da. Entonces hay personas que le dan a Dios con una de esos de goteros, ¿no? Con gotitas, le dan a Dios así. Pero que Dios les dé a ellos, pues ellos quieren todo, pero no saben dar. Y por eso Jesucristo dijo que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más felicidad en dar que en recibir. Pero hay personas que no saben eso, no entienden eso. Entonces, tomemos el ejemplo de los ángeles y vivamos en compañía de los ángeles, pero como ellos son ángeles humildes, son seres humildes, son seres puros. Pureza quiere decir ausencia total de pecado, de maldad. Entonces son ángeles muy puros, son pureza. Entonces cuando nosotros tenemos pecados o vicios, eso les ofende, ¿verdad? Pues una persona buena, cuando alguien hace un mal delante de ella, esa persona se molesta, se ofende. Pues los ángeles también. Queremos que nuestro ángel esté cerca de nosotros, debemos practicar la pureza. Hoy ya la gente no sabe qué es eso, qué es la pureza. La juventud no saben qué es la castidad, no saben. Ya se perdió eso, porque el clero no les enseña. El clero modernista, el clero del Vaticano II, ya no habla de esas cosas. La pureza, la inocencia, ¿dónde están? La ausencia total de pecado, no solo la ausencia de pecado, sino la ausencia total de pecado. Eso es la pureza, ¿verdad? Entonces, ahorita la virginidad, ¿quién entiende eso? En los jóvenes, ¿qué sentido tiene para ellos el valor de la virginidad? No saben eso, no les interesa. Nadie les ha hablado de eso. Bueno, los ángeles, para ellos eso es muy importante. Los ángeles son espíritus puros y humildes al mismo tiempo. Le detestan la gente arrogante, y hoy hay mucha gente arrogante, ¿verdad? Porque tienen dinero, porque se sienten hermosos, y todo lo gastan en la belleza del cuerpo. Entonces hacen ejercicio, gastan dinero en dietas, hacen más penitencia que a veces los cristianos cuando hacen sus ayunos. Aquellos que quieren guardar la línea, dicen, se ponen unas penitencias tremendas para tener salud física, solo para la belleza corporal. Pero el alma está como llena de pecados. ¿Usan eso para guardar la castidad? ¿Para vivir en inocencia? ¿No? ¿Es la pureza que les interesa? No. Entonces, ese cuidado excesivo del cuerpo es pecado. Es un pecado. Y hay un santo que no me acuerdo su nombre, que dice: aquellos que tienen un excesivo cuidado del cuerpo, hay que tener un cierto cuidado del cuerpo, claro, pero no un excesivo cuidado del cuerpo. Aquellos que tienen un excesivo cuidado del cuerpo son fariseos. Es una forma de fariseísmo. Entonces, los grandes santos primero se preocupaban por la inocencia de su alma, por vivir en gracia de Dios, por crecer en la caridad. Pero no se puede crecer en la caridad si tú no eres un alma pura. ¿Por qué? Porque esa suciedad que hay en tu alma te impide amar a Dios. No lo puedes amar bien. La pureza es muy importante para amar a Dios bien, intensamente. Entre más un alma es pura, más es capaz de amar y tener una caridad elevada. Por eso es importante la pureza. Y por eso los santos hacían grandes penitencias. Hoy la gente no sabe qué es eso, que
¿Para qué sirve hacer penitencia? No sirve, no tiene sentido, ¿verdad? Ponerse algún sufrimiento, alguna mortificación. ¿Por qué hacían eso? Para purificar el alma y para purificar el cuerpo. Un cuerpo que siempre se le da lo que quiere, un cuerpo glotón, un cuerpo dado al vicio, no puede amar a Dios y es un peso para el alma. Es que yo no tengo ganas de rezar porque es que me cuesta mucho arrodillarme. No, es un cuerpo glotón que nomás quiere su comodidad. Entonces los santos mortificaban el cuerpo para que el cuerpo se volviera dócil y que no fuera un obstáculo al alma. Entonces hoy, ¿quién en la iglesia conciliar habla de la mortificación? ¿Han oído usted algún sacerdote que hable de la mortificación? ¿De la ascética cristiana? No, eso no les interesa y ni siquiera saben qué es. Hoy todo es el hombre, el hombre, los derechos del hombre, los gustos del hombre, los caprichos del hombre, que finalmente es el egoísmo del hombre, las pasiones del hombre. El hombre sin Dios no vale nada. Pueden cerrar la puerta, por favor. Entonces, esa ceguedad hace que el hombre no se pueda acercar a Dios, ¿verdad? Pero los ángeles nos dan un buen ejemplo: pureza, inteligencia, humildad y simplicidad, ¿verdad? O sea, no son complicados los ángeles, son muy sencillos, ¿verdad? Cuando ustedes ven que los niños juegan entre ellos, los niños también se dice que son como ángeles porque son inocentes. Cuando están chiquitos, hoy ya muchos niños ya no son inocentes, pero cuando estaban más chiquitos, los niños son sencillos en su trato, y cuando a veces se enojan entre ellos, muy fácilmente se perdonan. Se acaban de pelear y ya después ya están jugando otra vez, o sea, como si no pasó nada. Se perdonan fácilmente, son más sencillos, más humildes. Por eso Jesucristo muchas veces en el Evangelio da el ejemplo a los niños. No quiere decir que los niños nunca hagan ningún pecado, pero son más inocentes y se parecen más a los ángeles. Entonces, tengamos esa devoción a los ángeles, pero no consiste solo en decir: ay, ángel mío, ayúdame a esto, ayúdame a aquello, ayúdame a esto. No, hay que tratar de vivir como ellos, evitar el pecado, amar a Dios, ser rápidos en responder a la voluntad de Dios, porque un ángel es instantáneo. O sea, Dios le manifiesta su voluntad y es en un instante que la hace, no va a esperar, mientras que los hombres son lentos. Entonces dice, Dios les manifiesta su voluntad y dicen: sí, tengo que hacerlo, voy a hacerlo, después lo voy a hacer poco a poquito, etcétera, y les lleva mucho tiempo. No son rápidos, ¿verdad? Como los ángeles. La obediencia instantánea. La obediencia que no es instantánea es una mala obediencia, no es perfecta, ¿verdad? Si ven la historia del profeta Samuel, al niño, Dios lo llamó desde el altar, pero el niño creyó que fue el sacerdote que lo llamó. Entonces el niño estaba durmiendo, apenas oyó que Dios lo llamó del altar, él saltó y fue a decirle: ya estoy aquí, ¿qué quieres que haga? O sea, ese niño era como un ángel. Es la historia del profeta Samuel. Y 3 veces el niño creyó que era el sacerdote que lo llamaba y no era Dios que lo llamaba del altar. Y entonces a la tercera vez el sacerdote entendió que era Dios que lo llamaba y dijo: cuando oigas otra vez, y dile: Señor, aquí estoy, mándame lo que tú quieras. Y el niño enseguida, de estar dormido, estaba ya alerta
para hacerlo enseguida, rápidamente, la voluntad de Dios. Esa rapidez es angélica, son los ángeles. Nosotros a veces decimos, sí, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, cuando pueda lo voy a hacer, y nunca lo hacen. Esa lentitud no es imitar a los ángeles, ¿verdad? Inocencia, pureza, humildad, rapidez. Los ángeles en un instante están aquí, en un instante están a 1000 kilómetros, en un instante. Y cuando Dios quiere algo, ellos lo hacen al instante. No son como esos niños mal educados por sus papás que les dicen, a ver, ayúdame aquí. Sí, ahorita voy. Y ya, y después, y ahorita voy. Y lo hacen, pero lo hacen con lentitud, porque son flojos. Entonces, eso forma también parte de la vida angélica y del ejemplo que debemos seguir de ellos. Entonces, no basta decir, yo tengo devoción por los ángeles. Bueno, ¿los imitas? Entonces, si tú los imitas, ellos te van a ayudar. Pero si nada más estás hablando y dices, es que yo tengo devoción, que no sé qué. No, la verdadera devoción es imitación. Es que yo tengo devoción a la Virgen. Bueno, es que tú imitas a la Virgen, por lo menos tratas. Esa es la verdadera devoción. Y hay un libro que fue escrito por San Luis de Montfort que decía el tratado de la verdadera devoción. No de la devoción, no, de la verdadera devoción. La devoción verdadera es imitación. O sea, somos devotos, debemos ser imitadores. Es que yo soy devoto de tal santo. ¿Lo imitas? Entonces eres un devoto de mala calidad, o un falso devoto, o incluso no eres devoto, nomás eres un mentiroso. Entonces, cuidado, la devoción implica imitación. Entonces, en este mes dedicado a los ángeles, pues tratemos de imitar a los ángeles, ¿verdad? Recurrir a ellos, no desagradarlos, porque a ellos les molesta, ciertas cosas les molesta. Ni cuenta nos damos, ¿verdad?, que se molestan, pero sí les molesta. Entonces, ya sabemos qué no debemos hacer, pero ellos sí nos van a ayudar, y de hecho nos siguen ayudando, porque son nuestros ángeles de la guarda, y a pesar de nuestra indignidad, nos siguen ayudando, pero nos ayudarían más si fuéramos de veras verdaderos devotos. Entonces, no olvidemos también que este mes está consagrado a Nuestra Señora también del Rosario, de la Virgen del Rosario, que recemos el Rosario, y allí también somos devotos del Rosario, de la Virgen del Rosario, debemos decir el Rosario. Es que yo soy devoto de la Virgen del Rosario, pero no digo el Rosario. No, entonces tú eres un mentiroso. No eres devoto para nada. No dices el Rosario, no eres devoto de la Virgen del Rosario. Es cuento. Entonces, somos devotos de la Virgen, imitemos a la Virgen. Somos devotos de la Virgen del Rosario, digamos el Rosario. Y habrá resultados, sí, porque la Virgen nos va a proteger. Entonces, hay fiestas, hay victorias históricas que se ganaron por la recitación del Rosario, ¿verdad? Entonces, todo un país se puso a decir el Rosario y tuvieron la victoria. Entonces, Chile, me parece que en Chile estaba al borde del comunismo, y todos los católicos se pusieron a decir el Rosario, pues el comunismo fue vencido. En Brasil hubo también otra crisis, iba a ganar el comunismo, y todo el mundo se puso a decir el Rosario, y el comunismo fue vencido. En Portugal, poco después de la aparición de la Virgen de Fátima, una victoria, porque vino ese presidente que se llamaba Salazar, que era católico, pero eso no fue por casualidad, también hubo mucha intervención del Rosario. Lo mismo pasó me parece en Austria, con un sacerdote que hizo una gran campaña para que todo el mundo dijera el Rosario, y
y Austria se liberó del comunismo. De un día para otro todo el ejército ruso se fue. No saben por qué, pero se fue y los dejó. Entonces fueron liberados del comunismo. Pero ahora esos países que antes decían el rosario, ni esperanzas que lo digan ahorita, porque la gente ya no reza. Entonces en ese tiempo todavía había más fe y ahorita estamos muy mal. Por eso yo les pido que me ayuden a difundir la hojita del rosario, porque es una obra de bien para que la Virgen escuche, proteja nuestra nación y que dé gracias. Entonces hay gente que lo dice, yo sé que hay gente que lo dice, y mucha gente que agradece cuando recibe estas hojitas, quiere decir que sí les interesa y que probablemente lo dirán. Entonces hay que ayudar a la gente a decir el rosario, y por eso es un acto, no una palabra. Es decir, yo amo a Dios, yo soy tradicionalista, pero no hace nada. No, hagamos algo, y es una buena obra de difundir esta hojita para, en este mes, sobre todo de la Virgen del Rosario, pidamos por los que necesitan, por las necesidades del mundo, de la iglesia, de las almas, de nosotros, de nuestras almas, etcétera. Entonces vamos a encomendarnos en esta misa a los santos ángeles. Pidamos que Dios preserve la inocencia de los niños, que en estas hojitas del rosario está atrás la oración por la inocencia de los niños, porque los niños es lo que más se parece a los ángeles en esta tierra, lo que más se parece a los ángeles, porque son vírgenes, son inocentes, son humildes y también son rápidos. Los niños, cuando están bien educados, corresponden a la gracia, pero los papás son unos inconscientes y no les dan a sus hijos una buena educación. Por eso los niños después pierden su inocencia, pierden sus cualidades angélicas, porque los papás son unos negligentes y creen que basta con darles de comer y que llevarlos a la escuela es suficiente. Bueno, vamos a pedir en esta misa a Dios, a los santos ángeles, sus gracias, sus bendiciones, protección, y pidamos también a Nuestra Señora del Rosario que nos ayude también, ella que nos ayude a rezar el rosario, que nos ayude a ser fieles a la recitación del rosario, y que ella permita que estas hojitas que estamos difundiendo pues tengan eficacia, que la gente las utilice y que realmente sirvan para algo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo